hoy yo quiero hablarte de una oración, y digo un tipo de oración porque toda oración es poderosa y toda oración la escucha a Dios, pero hay una oración que puede transformar nuestro destino. Es una oración no de intercesión, porque no estoy mirando quizá al otro en principio, no estoy orando por una necesidad, sino que es algo que tengo que hacer para primero permitir que el Señor ministre mi propio corazón. Muchas veces queremos ser un buen esposo, una buena esposa, un buen pastor, un buen líder, un buen empresario, emprendedor, pero nos olvidamos que antes de hacer, somos el hacer, somos nosotros. Y tenemos que permitir, en primer lugar, que Dios ministre nuestro corazón, que Dios sane nuestro corazón, porque muchas veces en nuestro rol no lo estamos manejando bien, porque no es el problema del otro. En principio quizá hay algo que hay en mi corazón que todavía no he permitido que el Señor esté sanando. Entonces hay personas que sobresalen de los demás por alguna razón. De hecho, usted se enamoró de una muchacha o de un muchacho que no sé qué le vio, pero algo le vio. Esa persona fue diferente, porque alrededor de usted, querido, había un montón de chicas, pero usted eligió la que usted eligió. Lo que le iba a decir, si la elegiste, es tu responsabilidad. Sí, había un montón de opciones. Diría mi esposa, la fila que yo tenía, me vengo a meter con vos. Chiste. En serio, alguien se hace notable. Y encontré una frase muy, muy linda, que la tengo ahí para compartir. Y esta frase dice, hay hombres, hay personas de quienes se dice mucho, wow, pero valen muy poco. En cambio, hay otros de quienes, aunque se dice muy poco, valen mucho. Las apariencias engañan, decía una mujer en mi pueblo, y la calidad es mejor que la cantidad. Y acá está el personaje en cuestión que quiero hablarles. De Jabes se dice muy poco, pero eso muy poco de Jabes lo hizo un ser notable. Yo le voy a contar la historia de por qué para mí este Jabes es especial. Yo estaba leyendo la Biblia en algún momento en mi vida y voy pasando por algunos capítulos que yo dije, ¿para qué Dios escribe todas estas historias que a mí no me dicen nada? Y vivió tanto y creció y engendró a su hijo y murió. Y te va pasando un montón de nombres en esa genealogía. Claro, para mi mirada no es importante, pero para el judío, el hebreo sí era importante porque es importante el linaje. Fíjense que Mateo, que es un evangelio con una perspectiva hacia el judío, comienza con una genealogía para demostrar que el rey judío se llamaba Jesús. Entonces es importante para ellos, quizá para mí no. Y estoy aquí en Primera de Crónicas leyendo, medio aburrido, les puedo asegurar que no tenía mucha expectativa, pero para mí fue el descubrimiento, fue la primera vez leyendo la Biblia que encuentro este nombre. Y pasó que encuentro que el nombre saltó de la Biblia y me impactó, digo, ¡epa! Acá hay algo diferente, acá hay algo diferente. De hecho, como les venía diciendo, hasta ese momento en esta aburrida lista dice que hay gente que nació, vivió, se multiplicó y se murió. Todo igual, pero acá hay una persona que se hace una persona notable. Yo quiero que compartamos a través de esta escritura qué lo hizo una persona especial, qué pasó con Jabes, quién era Jabes. Y dentro de la persona de Jabes yo te animo a permitir que el Espíritu Santo también te apunte en esta lista y que permitas que Dios haga algo especial. Vivimos bien, pero podemos vivir mejor. Vivimos muchas veces queriendo andar bien en la vida, pero todavía hay una mochila pesada de culpa, de mandatos, de tantas cosas que vamos arrastrando, muchos de nosotros quizá desde el día de nuestro nacimiento o a veces antes de nuestra concepción. Obviamente ahora somos gente grande, pero dentro nuestro siempre está esa herida, siempre hay una respuesta que no queremos que salga, pero automáticamente e inconscientemente nos sabotea eso que está dentro de nuestra identidad. Yo te invito a abrir ahora sí Primera Crónicas capítulo 4 y dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor.
verso 10. E invocó Jabes el nombre o al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estaría conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe que hay un montón de gente, y encuentro un montón de gente que está en las iglesias también, y obviamente que está en la vida, caminando y transitando, que no tiene muchas expectativas? Hay algunos que tienen planes, son aquellos que siempre se están desafiando, siempre tienen un sueño, un proyecto. Lo mismo pasa con las familias y las parejas. Hay algunos que solamente los une el matrimonio, pero a otros que están en el matrimonio los une los sueños, la misma pasión, el divertirse juntos, el disfrutar, ir redescubriendo en cada etapa de la vida qué es lo bonito de esa nueva etapa. Y así como hay gente y matrimonios que siempre tienen alguna expectativa, hay gente que no tiene expectativa. Mire que la vida tiene unos cuantos años hacia adelante y en vez de vivirla, parece que la vida es para sufrirla, para aguantarla. Hay una frase en mi país que comúnmente la gente dice, y bueno, es lo que hay. Es lo que hay, no va a haber cambio, no tengo expectativa, no creo que esto pueda ser diferente y me acostumbro, desgraciadamente, a una vida mediocre, personal, matrimonial, profesional y, ¿por qué no también ministerial? Entonces, fíjense qué interesante que de Jabes la Biblia no habla mucho más. Estuve tratando de ver en el versículo primero de este capítulo, podemos decir que pertenecía a la familia de Judá, que no es algo menor, pero no habla mucho de su tribu, ni de su familia, de su casa, ni de su ocupación, ni de la edad. Sí habla de la mamá, pero tampoco nos dicen si la mamá era una mamá bastante pesada, una mamá de esas que hay que ir sobrellevándola, o una mamá que de pronto era una persona agradable en su vida. No dice mucho la palabra, pero sí hay algo que es notable. Dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Y la palabra ilustre viene de la raíz de la etimología que se llama luz. ¿Qué significa esto? Que hay personas ilustres que son aquellas que tienen un brillo propio, que donde entran en un lugar algo pasa en el ambiente. De hecho, todos, de alguna manera, nosotros afectamos el ambiente donde entramos. Todos creamos algo, todos generamos una respuesta. De sonrisa, de fruño ceñido, todos generamos algo, pero el ilustre trae luz, irradia algo muy especial. Y justamente la palabra ilustre habla de alguien con honor, con talento, fíjense qué interesante, con virtud. Se habla de una persona ilustre cuando es un sabio, un héroe, una persona noble e insigne. Entonces, por un lado, es una persona que nació en un contexto familiar, tenía unos cuantos hermanos que no sabemos cómo eran. Piensa en sus hermanos y ya usted sabe de qué se puede tratar una familia. Sabemos que tenía una madre que le puso un nombre, evidentemente la Doña, cuando lo tuvo a él, habría pasado un tiempo de padecimiento, de dolor. Qué triste, ¿no? Que le pone el nombre del hijo asociándole al dolor. Y justamente hay una maldición. Suena fuerte la palabra, pero así como bendición es algo bien dicho, es bien decir o bendecir, hablar bien, la maldición es cuando sobre tu vida te ponen algo mal dicho, algo negativo, es una etiqueta, es un adjetivo, es algo que te caracteriza, pero es muy subjetivo. Muchas veces la gente opina de alguien o de uno, pero es una opinión y es una opinión personal, filtrada quizá en muchos filtros que sabrá Dios qué, pero la madre de alguna manera lo maldijo, le puso por nombre Jabes, que significa este muchacho nació en mi dolor. Todos tenemos una historia, pero hay historias que marcan el resto de la vida desde la etapa tan inconsciente, porque es desde el momento del nacimiento. Como una simple referencia, yo presencié los momentos más trascendentales de mi vida, el nacimiento de mis dos hijas. Tuve la bendición de estar ahí, pero quiero decirte que los dos nacimientos, los dos partos fueron totalmente diferentes. Mi hija mayor, mucho más
permítame la expresión, pachorra, tranquila, no quería salir. Porque cuando ella está cómoda, ¿quién la mueve? Y así es en la vida. Cuando había que ir a la escuela, Michi la última. Siempre había que tocar la bocina del carro y salía ella. También de la panza a la madre le costó salir. De hecho, la internaron a Andrea un mediodía, a las 12 de la noche, inducción, y a las 5 de la mañana recién salió la muchacha. Pero la otra, la segunda, salió como riéndose, hola, aquí estoy. La madre a la primera ni la vio, a la segunda la tenía acá, estaban como conectadas automáticamente. Entonces hay nacimientos que son más benévolos y otros nacimientos que son complicados. El punto de acá es que él nació con una marca en su corazón. Pero fíjense que la maldición o lo que venga sobre nosotros no es precisamente lo que Dios opina de nosotros y no deberías opinar de tu vida. Hay un cambio, hay algo desde donde tienes que salir para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Ahí hay una palabra en Samuel que dice, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, dice el Señor, miro el corazón. Entonces, ¿Jabes quién era? Un rebelde. Un rebelde, ¿por qué? Porque él dijo, todos nacen, viven, se reproducen y mueren, pero mi historia no va a ser la historia de los demás, la historia no va a ser la historia de mi mamá, no va a ser la historia de mis hermanos, yo voy a escribir mi propia historia porque tengo un Dios que es el Dios llamado Jehová, el Dios de Israel que tiene un plan mucho más grande, una historia mucho más grande, y yo quiero decirte y alentarte que tu historia va a ser mejor que la historia de tu familia, que la historia de tu pasado, y que si hay maldiciones, Dios tiene el poder para liberarte y que te suelte para vivir todo el potencial que Dios tiene para tu vida. Dios te está hablando. ¿Le crees al Señor? ¿Crees que todavía hay más en la vida o decís es lo que hay? Y hay una oración acá que es una oración poderosa. Y Él pide 4 cosas, o lo que podemos decir también son cosas o declaraciones de poder. Declaraciones de poder. Yo quiero animarte hoy que puedas orar al Señor, pero ahora por un momento no pienses en los demás o en las necesidades, después lo puedes hacer. Una cosa no quita la otra. Pero es tiempo de presentarte delante del Señor. Y hay algo que se tiene que romper. Yo no sé cuál ha sido tu familia, tu historia, pero sé que Dios escribe historias nuevas. El libro de Efesios dice que somos hechura, creados por Dios. Somos la creación de Dios. Ahí no dice papá y mamá, somos pensados por Dios. Papá y mamá son una circunstancia en nuestra vida acá en la tierra, pero fuimos diseñados, manufacturados por Dios, creados por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios te creó para cosas buenas. Aunque muchas veces parece que te trajeron acá en la tierra sin pedirte permiso para que sufras, pero eso no es el plan de Dios. Dios quiere que tomes una nueva perspectiva de vida, que te manejes por la verdad de Dios y no por la maldición que muchas veces explícitamente o implícitamente ha venido en tu corazón. Y fíjense que esa oración cambió definitivamente su vida. ¿Cuántos están dispuestos a orar de manera que Dios cambie su vida? Funciona. Funciona. La primera cosa que Él le pide a Dios, Él le dice, yo no quiero vivir la vida de mi familia, yo quiero ya cambiar, quiero resolver mis emociones, quiero aliviar mi alma. Lo primero que le pide es bendición. Oh, si me dieras bendición. ¿Y qué es bendición? Bendición es todo tipo de gracia o virtud de parte de Dios, ya sea espiritual, física o mental. Nunca esperes bendición de una persona. La gente no te puede bendecir porque la bendición viene de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando damos una palabra de bendición? Tenemos que bendecir en el nombre de Jesús. Yo de parte del Señor te puedo dar una palabra, una revelación, te bendigo, pero en definitiva el que te bendice es Dios. Nosotros somos instrumento, nuestro labio, un instrumento para bendecir a las personas.
Tampoco tengas expectativa de los lugares, y menos ahora, digo lugar geográfico. Dios está en toda la redondez de la tierra. A donde vayas está Dios. Y donde vayas, Dios se va a manifestar. ¿Se acuerdan el conflicto que había familiar entre Lot y Abraham? Para hacer corta la historia, se tuvieron que poner de acuerdo para no entrar en conflicto. Muchas veces hay que ponerse de acuerdo y cada uno tomar su camino para crecer y no molestarse. Pero lo que definió la elección de Abraham no era ni la tierra ni lo que veía en sus ojos, era la confianza en Dios. Era la palabra que él tenía en su espíritu de parte de Dios. Abraham no se movía porque era un hombre que buscaba ni riqueza ni confiaba en sus capacidades. Fue por una respuesta al llamado de Dios. Deja tu tierra, tu parentela, camina a la tierra que se mostraré. ¿Y qué lo hizo Dios? Lo prosperó. Entonces, cuando él elige el pedregullo, el monte, el lugar que se veía feo, no tuvo ningún problema. La resultante fue que el que eligió por los ojos le fue mal y este prosperó y no paró de prosperar y se murió, y todo lo que sembró en la palabra profética que él desarrolló se cumplió y se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo por los siglos de los siglos. Entonces, él pidió bendición. Yo te animo a pedirle a Dios bendición. ¿Cuántos toman esta palabra? Bendición sobre qué? Sobre tu matrimonio. Señor, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. Porque cuando mejor está tu esposa, mejor va a ser tu compañera, tu amante, la que te va a acompañar el resto de la vida. La mujer, como dice la palabra, la mujer de tu pacto. Y qué lindo es poder pedir bendición al matrimonio, pedir bendición a los hijos, pedir bendición a las generaciones. Que el Señor bendiga todo lo que toque en tus manos. ¿Cuántos están tomando esta palabra? La bendición, dice Proverbios 22:10, del Señor es la que enriquece de veras y no añade tristeza con ella. Jabes nunca buscó bendición en la gente, ni siquiera comenzó la oración diciéndole: sabes, Dios, soy un pobre desgraciado, esa madre que me tocó, y no sé cómo perdonar a mi madre. Y lo mismo podemos decir muchas veces nosotros. Seguimos siendo personas grandes y no hemos logrado llevar a la cruz de Cristo, a los pies del Señor, todo vacío, todo abandono, toda injusticia. Pero un día hay que ir más alto, ¿o no? Un día hay que ir más allá de la ofensa. Jesús no se quedó en la ofensa. ¿Quién buscó de Dios? Dejó un costadito toda la ofensa. De hecho, José, el de la capita de colores, tuvo una familia tan disfuncional. Sin embargo, él se animó a ir más allá del nivel de su familia, porque le creyó a Dios, padeció, pero no se quedó en la ofensa. Y es más, cuando podía vengarse de toda su familia, dijo: no se preocupen, yo ya los perdoné. Y todo lo que pasó, aunque me dolió, fue un plan de Dios para que ahora yo llegue donde estoy ahora. Muchas veces los momentos desagradables de nuestra vida, si sabes entender la voluntad de Dios, son un peldaño, un escalafón, un camino por donde te hace pasar el Señor, donde te enseña, te procesa, abre y cierra puertas, pero finalmente Dios te deposita en el lugar de tu propósito si aprendes a tener un corazón correcto. La segunda cosa que Jabes le pide a Dios es una visión de crecimiento. Una visión de crecimiento. No solamente le pidió la bendición, sino que le pide que se ensanchen sus territorios. Él tenía una medida y una expectativa. En tu hogar, de alguna manera, tus padres transfirieron, proyectaron sobre tu vida una expectativa. Quizá con la expectativa te pusieron un sobrenombre. Y ahí no quiero entrar en cosas ni despectivas ni nada, porque en mi país le ponemos los sobrenombres elevando lo que sentimos que es un defecto o algo que no encaja en la normalidad. Y ahí viene el narigón, el orejón, el cabezón, toda esa cosita, o la gordita de la familia, la oveja negra. Ya nace alguien con la etiqueta y no hay manera que haga lo bueno, que siempre está respondiendo al rol. Pero él no se quedó en esa medida. Se proyectó a Dios con la bendición, no se quedó en lo que la gente le podía dar o la ofensa de mamá o el pasado que había tenido. Ahora está diciendo: yo quiero crecer.
Yo dependo de ti, te pedí la bendición, pero no quiero quedarme en el lugar donde estoy. Y tenemos que aprender a perder el miedo al avance, a crecer. Hemos aprendido a ser pobres toda la vida, pero eso no te va a caracterizar para ser pobre el resto de tu vida. Has pasado por dificultades, por abuso emocional, físico, abandono. Pero lo que te pasó no debería ser lo que marcó tu hambre y tu sed de crecer en el Señor. Porque la Biblia me habla de un Dios que me lleva de gloria a otra gloria. Y la gloria que viene siempre es mayor que la anterior. La palabra de Dios me dice que voy a crecer. Es más, Dios dice que somos creados para crecer, avanzar, gobernar y sojuzgar. Eso está en el ADN del hombre. Desde la creación, Dios puso algo en nosotros que tiene que ver con el avance y con el crecimiento. Ahora, ¿qué es lo complicado de eso? Cuando todo lo que te mueve, tu avance y crecimiento, son con fines egoístas. Para sentirte más que los demás, para no ser generoso, para crecer en tu arrogancia, o simplemente para que no te sientas tan mala persona. Muchas veces quieres estar creciendo y creciendo con un frenesí increíble, con una voracidad inexplicable que no tiene que ver con un crecimiento genuino en nuestra vida. Hay un escritor, un pensador brasilero. Él dijo: cuando alguien desea algo, debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la pena. Es querer ir por más, pero saber que no va a ser fácil, pero que sí es posible. Que sí es posible. Hay cosas que te las tienes que plantear en tu vida, sueños y metas, y dejarlo en la voluntad de Dios. Y qué lindo es cuando algunas cosas que son grandes o pequeñas suceden en tu vida. Porque son esas cosas que uno se tiene que proponer, y te puedo asegurar que cuando se te cumple un sueño, grande o pequeño, sos más feliz. ¿O no es así? ¿Tiene sueño? ¿Tiene hambre de ir por más? ¿Quiere crecer? ¿O le estoy hablando a gente que está conforme con lo que está viviendo? Isaías dice, interesante: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Cuántos toman esa palabra de crecimiento? Me apunto en la fila de la fe. Ahora, la promesa es que te extenderás. ¿Estás creyendo esa palabra? ¿Crees que tus hijos van a ir más lejos que tú? ¿Que vas a avanzar? ¿Que te vas a morir cuando te tengas que morir, o si no te lleva el Señor, con satisfacción, con una vida linda, con aventura? Pero sabe que la palabra dice que hay cosas que la tengo que hacer yo. Si usted quiere crecer, como Jabes dijo, yo voy a crecer y multiplicarme, tenés que ensancharte. Y ensancharte significa quizás trabajar más, estudiar más, creerle más al Señor, hacer planes de crecimiento. Dice que tienes que haber cosas extendidas. Tienes que empezar a hacer planes para crecer. Que no seas escaso. No pienses en pobre ni en poquito. No estés mirando la prueba presente, estás mirando lo que Dios está por hacer. Quizás lo malo de ahora es una extensión de Dios y un plan mucho más grande de lo que estamos viendo ahora. Tienes que alargar, reforzar, porque ahí sí viene el crecimiento. Este hombre se hizo notable porque pidió la bendición de Dios, no le pidió a la gente. En segundo lugar, tuvo una visión de multiplicación. Tercer lugar, se aseguró la presencia de Dios en su vida. Él le dice al Señor: si tu mano estuviere conmigo. Y una persona vacía de Dios no se queda nunca satisfecha. Siempre está buscando más y más y más. Y cuando quiere hacer mejor las cosas, peor le salen. Porque ¿qué dijo el Señor? Sin mí nada van a poder hacer. Este hombre no era tonto, sabía que lo más rico que podía tener era la presencia de Dios en su vida. Qué triste este mundo que busca tanta cosa y no busca a Dios. Al contrario, hablar de Dios hoy es mala palabra y no puede sacar ninguna frase porque se ofende la familia y el círculo de amigos.
Y antes de hacer cualquier decisión, debes asegurarte de contar con Dios en esos planes. Dios lo encuentra a Moisés y le dice, mira Moisés, yo sé que tienes muchas expectativas, entonces te voy a mandar un ángel. Yo, si Dios me dice, te voy a mandar un ángel para que desde hoy camine delante y te abra todas las puertas, yo firmo. Un ángel personalizado. Me va a mandar un ángel el Señor. ¿Sabe cuántas cositas haríamos con un ángel, no? ¿Y qué dijo Moisés? No es negocio. Moisés no tenía mi fe, mi miseria, mi pobreza. Moisés dijo, no, quédate con el ángel Dios, quédate con todas las bendiciones, con las propiedades, quédate con mis enemigos, quédate con todo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si en la decisión sentimental que estás tomando no está Dios contigo, quédate ahí. Porque es preferible perder cualquier cosa, pero no tener la ausencia de la presencia de Dios. ¿Para qué más riqueza en casa si perdemos el hogar? ¿Para qué más fama y diversión si pierdo el matrimonio? Lo más importante que en este tiempo necesitamos es la presencia de Dios. Todo lo que capitalizamos lo vamos a dejar y lo vamos a ir a perder. De hecho, nos vamos a ir absolutamente solos. Lo único que nos puede quedar eternamente es la bendita presencia de Dios. Por cuanto el Señor estaba con él, su reino se extendía. ¿Saben de qué están hablando? De David. ¿Cuál era el secreto de David? No paraba de crecer, de multiplicar. Puertas abiertas, desgracias por todos lados, Le pasaban las 1001, no tuvo la familia perfecta ni la moral perfecta, pero él se aseguró, aún en su pecado, que no me falte tu espíritu, no quite de mí tu santo espíritu, líbrame, perdóname. Pero el Señor estaba con él y era el secreto de su crecimiento. Y la cuarta y última cosa que oró este Jabes para ser notable, él pidió la protección de Dios. La protección de Dios. Hoy más que nunca necesitamos la protección de Dios. Es más, la puerta de su casa cada vez que salga, haga la oración que dice que el Señor guardará tu salida y tu entrada, porque no sabemos cuándo salimos y mucho menos cuándo volvemos. Uno no sabe nada. Y hablo jurídicamente, legalmente, físicamente, porque uno sale de casa o puede estar en casa y no sabe qué puede ser de la vida. ¿Qué necesitamos? Ponernos bajo la cobertura de Dios, porque como ser humano necesito esa sensación y esa convicción de protección. Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Y cuando usted ora por protección, sabe que usted tiene que pedir en 3 direcciones. Número 1, que el Señor lo libre del enemigo, de Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, que el Señor le guarde de personas inoportunas y que vienen con un espíritu contrario que no le bendicen. Tiene que aprender a protegerse del diablo, de las personas incorrectas y también que el Señor nos guarde de las circunstancias, porque no podemos controlarlo todo. El Padre Nuestro dice que oremos y líbranos del mal. El Salmo dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Un profeta dijo, vendrá el enemigo como un río, mas el Señor levantará bandera. Mi querido, tenemos que ponernos bajo la cobertura del Señor. No se pegue una vueltita por la presencia de Dios, un culto una vez por año y quizá abrir la palabra de Dios una vez al mes. ¿Sabe qué necesita? Adoptar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué? En la antigüedad, en la mesa de noche, la mesa de luz, como le quiero llamar, las señoras ponían la Biblia, cosa que el diablo ve el Salmo 91 y sale corriendo, y dormían en paz. Nada más lejos que la verdad. Lo que te está diciendo el Salmo es que habites en la presencia de Dios. Que en la presencia de Dios haya algo, tu vida, y que no sea un altar vacío. Y también tienes que aprender esto. Ora para que Dios te defienda, pero tú tienes que aprender a defenderte. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuida de ti mismo, porque si usted no se cuida, nadie le va a cuidar mejor que usted.
Y ahora que no tengo a mi esposa al lado, ¿sabe qué me dice el Señor? Hacete cargo, cociná, lávate la ropa. De vez en cuando viene bien, ¿eh? Yo quiero que pensemos esto para terminar. Y lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué se destacó en definitiva Jabes? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué ejecutó él para ser diferente a la familia, a los hermanos, a la maldición de la madre, al nombre equivocado que le pusieron? Que el hombre invocó al Señor. El hombre invocó al Señor. La palabra dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Señor, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Cercano está el Señor a todos los que le invocan de veras. ¿Sabe qué significa invocar? Significa llamar a alguien en auxilio pronto. Invocar, además, significa implorar, suplicar, apelar, apoyarse, recurrir, citar, llamar. Por eso la palabra dice que sacrifiquemos a Dios alabanza, que paguemos nuestros votos al Altísimo. Y la promesa es, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta palabra la tenés que personalizar. Si no, vas a estar en modo automático lidiando con lo mismo, la opinión de la gente, el hogar que te tocó, lo que te hicieron tus hermanos, las injusticias de la vida, tu baja autoestima, tus culpabilidades, echándole la culpa a Dios y María Santísima, como dicen por ahí, cuando puedes hacer algo, invocar al Señor, revelarte a tu historia. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que oremos, que hagamos un pacto con el Señor, pero yo quiero de parte del Señor decirte, no te quedes en el lugar. No te quedes ahí con la autocompasión, con un sentido de lástima, porque Dios tiene planes grandes para su vida, mucho más de lo que todavía usted ha visto. Y sabe que Dios contestó la oración de Jabes. ¿Cuántos dicen Dios va a contestar mi oración? ¿Cuántos creen que Dios va a contestar su oración? ¿Es que Jabes era un privilegiado? No era un privilegiado. Era un humano. La madre dice, lo di en dolor. El hombre tenía el dolor adentro, la historia adentro, la etiqueta adentro, la maldición adentro. Pero fue alguien que se destacó en esta situación del dolor y se levantó para llegar a ser una persona diferente. La vida no te da lo que mereces, sino lo que tú le reclamas. La vida no te va a dar lo que tú te mereces, sino lo que tú le reclamas. Por eso yo quiero que oremos ahora al Señor. Y la oración es una oración poderosa. Así que cierra tus ojos por un momento, si quieres inclinar ahí tu rostro. Y pídele al Señor que hoy el Señor rompa algo en tu vida. Yo sé que somos adultos, que ya somos abuelos, entrados en años, que se habla de nosotros que somos personas maduras, porque ya a esta altura de la vida algo tendríamos que haber aprendido. Hemos avanzado en lo profesional, tenemos un nombre en la sociedad, tenemos una imagen respetable seguramente, pero también sé que en lo más profundo de tu corazón, quizá todavía estás lidiando con esos sentimientos de inferioridad. Alguien que un día se siente tan especial, tan poderosa, pero que muchas veces se siente tan miserable de amor, de estima y de valoración personal. Tanta inseguridad. Acostumbrarnos a la pobreza, acostumbrarnos y resignarnos a lo que parece que la vida nos dio. Muchos de nosotros quizás fuimos marcados desde la casa con un padre abusivo, un padre abandónico, una madre que reclamó mucho de nosotros, injusticia de los hermanos, comparaciones, competencias. ¿Cuántos injustamente después de la muerte de los seres queridos
se dieron cuenta que en tu familia, que parecía una familia unida a la hora de comer juntos, se estaban matando por las herencias, los bienes, las propiedades. Y ahí estás peleando la vida, pero ya eres padre, eres esposo, eres líder, eres un siervo de Dios. Pero yo quiero decirte que hoy es el día que tienes que salir de ahí. No pongas expectativa en las personas. Sal del lugar donde siempre recurrentemente la culpa de tu desgracia es tu padre y tu madre, tu hogar, tu país, tu presidente, la economía, la injusticia. Hoy es un día donde digas: Señor, yo quiero tu bendición. Yo no espero más de nadie, porque la bendición viene del Señor. La verdadera bendición viene del Señor, y lo que el Señor me da no añade tristeza, porque lo que me dio la gente me trajo tristeza. Hoy es el día de decir: Señor, quiero lo bueno tuyo, quiero abrazar tu palabra. Yo no sé cuál es tu presente, pero esa semilla de multiplicación está en tu corazón porque eres un hijo de Dios. Y la senda de los justos es como la luz de la aurora que va avanzando. Usted tiene que ir avanzando para más prosperidad, para más multiplicación. Pídale al Señor que no falte su presencia. Mire, si no estás caminando con el Señor, hoy volvé al Señor, reconciliate con el Señor. Dígale: Señor, yo necesito tu presencia y que estés conmigo en todas mis decisiones. Y por último, ¿qué le pedimos al Señor también? Señor, te pedimos tu protección en estos tiempos. Señor, estamos en tus manos y te pedimos que nos libres de las garras del enemigo, que nos libres de personas inoportunas que sean estorbos en el cumplimiento de tu voluntad, en el crecimiento de mi fe. Señor, yo pongo a disposición la lista de mis amigos e influencia. Y estoy dispuesto, Señor, a que nada sea más fuerte que tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que la historia sea cambiada y que no pueda repetir esa misma historia. ¿Cuántos desean cambiar la historia? ¿O vas a repetir la historia? Dígale: Señor, se va a cambiar la historia y van a ser benditos mis hijos, mis generaciones y todo lo que haga para la gloria de Dios. Amén.